Hay momentos en la política en los que historias que son aparentemente distintas terminan revelando la misma verdad. Incómoda, cruda, difícil de disimular. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo el día de hoy con Morena y su autoproclamada cuarta transformación. Lo que nosotros podemos ver o se presenta como tres asuntos separados, que son la regulación de los medios y las plataformas, los recorridos de Andy López Beltrán y las disputas internas que se están viviendo en el partido, en realidad no son otra cosa más que un solo relato. El de un movimiento que, una vez que se instaló en el poder, ha comenzado a darle mucha importancia, demasiada tal vez, a la conservación de ese poder por encima de cualquier promesa o principio que alguna vez hubiera proclamado. Por un lado tienes el gobierno de Claudia Sheinbaum, que insiste con un tono mesurado, con un lenguaje muy técnico, en que no pretende censurar a nadie, mientras que está preparando las reglas nuevas sobre los medios, audiencias y plataformas digitales. Por otro lado tienes a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, que recorre Tabasco y tiene todas estas acusaciones de promoción anticipada rumbo a las elecciones del 2027. Acusaciones que él y su partido despachan con el mismo cinismo de siempre, como si bastara con negar lo que es evidente a vista de todos para que desaparezca la evidencia. Mientras tanto, dentro de Morena ya no se pueden ocultar las peleas por las candidaturas, los territorios y menos los botines del poder. Las fisuras se están haciendo públicas. Los grupos se reacomodan. Como decimos vulgarmente, las cucarachas se desparraman. Las ratas se salen del barco. Las lealtades se están midiendo en función de quién controla qué. Son tres historias, un solo diagnóstico, un movimiento que dejó de pensar en gobernar para la gente y que se dedica con mucho descaro a planear su permanencia en el poder. Lo que comenzó como un proyecto de transformación se va convirtiendo poco a poco en un proyecto de control. Empecemos por lo más peligroso de esto, la libertad de expresión. Claudia Sheinbaum está negando que haya cualquier intento de censura. Su gobierno habla de los derechos de las audiencias, de un ordenamiento del ecosistema comunicativo, de una autorregulación. La propia presidente se presenta como defensora de la libertad de prensa. Se esfuerza por distanciarse de cualquier acusación de autoritarismo. Pero esto es nada más en el discurso, porque la pregunta que el oficialismo no puede eludir, por más discursos que produzca, es ¿por qué un gobierno que se dice popular, mayoritario y respaldado por el pueblo necesita ampliar su capacidad de regular el ecosistema digital precisamente cuando la crítica en las redes sociales se intensifica y se diversifica? No es paranoia opositora, no es una invención de los medios conservadores. Es un patrón que es altamente reconocible. Cada vez que la cuarta transformación siente presión, ya sea por el manejo de la seguridad, por la economía, por los casos de corrupción, por el paso del tiempo en el poder, reaparece esta tentación de ponerle candados al discurso ajeno. La presidencia se ve obligada a repetir una y otra vez que esto no es ninguna censura. Pero cuando un gobierno tiene que decirlo tantas veces, con tanta insistencia, con tanta necesidad de justificar, la sospecha ya no deja de ser un invento. Es una conclusión lógica que cualquier ciudadano que esté poniendo un poquito de atención puede obtener. La libertad de expresión no existe para que el poder permita lo que le conviene o lo que considera responsable. Existe precisamente para que se diga lo que al poder le duele, lo que le incomoda, lo que lo obliga a rendir cuentas. Y aquí la cuarta transformación tiene un historial que hace casi imposible la buena fe. Durante 6 años, Andrés Manuel López Obrador convirtió las conferencias mañaneras en un ring de descalificación permanente. Los periodistas fueron señalados por nombre, con dirección, números de cuenta, número de teléfono. Los medios fueron acusados de ser parte de una conspiración en incontable cantidad de ocasiones. Las organizaciones civiles fueron presentadas como enemigas del pueblo y cualquier voz crítica fue reducida a fifí, conservadora o vendida.
Nada de esto fue un accidente, no fue un exceso de alguna pérdida de control del discurso. Fue una estrategia deliberada, de polarización, de debilitamiento de los contrapesos mediáticos, de ese cuarto poder del que hemos escuchado hablar. Ahora Claudia Sheinbaum pide que le tengamos una confianza ciega. Dice que las nuevas facultades van a ser solo para proteger a las audiencias. El lenguaje es más suave, más institucional, más moderno, más moderado, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. El Estado quiere más herramientas para intervenir en el espacio de la comunicación. Pero, ¿y mañana? ¿Y si la presidenta amanece enojada? ¿Si el régimen cambia de humor? Si esas facultades terminan usándose, como casi siempre ocurre en la historia de los gobiernos que acumulan demasiado poder, para asfixiar a los medios incómodos, al periodista que es molesto, a la plataforma de internet que no se alinea con lo que el gobierno quiere, o incluso al ciudadano que se atreve a cuestionar desde las redes. Una democracia que se considere a sí misma seria no diseña instituciones pensando que siempre van a gobernar los buenos o los transformadores. Las diseña para limitar el poder de cualquiera, empezando por el de ellos mismos. La respuesta de una verdadera transformación debería de ser simple y contundente. Menos control estatal sobre el discurso y más garantías reales, institucionales y jurídicas para que los periodistas, los medios y los ciudadanos puedan criticar al poder sin miedo a que haya represalias directas o indirectas. Pero la cuarta transformación prefiere hablar de una regulación mientras intenta domesticar el relato. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué tanta obsesión por ordenar lo que los demás dicen en lugar de responder con argumentos sólidos, con datos, con resultados? Porque cuando se agotan las razones, cuando el desgaste se termina acumulando, cuando las promesas se estrellan contra la realidad, lo que queda es únicamente el control del discurso como una última línea de defensa. Y hay que decirlo muy claro. No es solamente una iniciativa de telecomunicaciones. Se trata de una concepción del poder que no tolera la crítica sostenida. La cuarta transformación se acostumbró a gobernar con esta narrativa hegemónica. Y cuando esa narrativa se fractura, la tentación de reforzarla desde el Estado se vuelve irresistible para ellos. Y eso es lo que está en juego. No es una regulación técnica, es la posibilidad de que el gobierno de turno tenga más herramientas para definir qué se puede decir, cómo se puede decir y quién puede decirlo sin consecuencias. La segunda historia es todavía más reveladora del cinismo oficialista, de la normalización de las prácticas que cualquier otro partido habría denunciado con furia cuando estaba en la oposición. Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente y una pieza que ha sido clave en la estructura de Morena en los últimos años, está recorriendo Tabasco. Él y el partido afirman que se trata de actividades partidistas, de información, que no es ninguna campaña. El lenguaje es muy cuidadoso en su discurso, casi como si fueran un notario público, pero el problema es que la política ya no se define por estos eufemismos que inventa el poder. Si un político visita comunidades, toca puertas, se reúne con los ciudadanos, construye su presencia territorial, se fotografía con los grupos locales, posiciona su imagen fuera de los tiempos legales, la pregunta que no admite respuestas evasivas es ¿para qué exactamente está haciendo todo eso? La oposición ya está preparando algunas denuncias por actos anticipados de campaña. El Instituto Nacional Electoral ha advertido sobre las sanciones rumbo al 2027. Morena conoce perfectamente las reglas, las utilizó cuando le convenía, las invocó para atacar a sus adversarios y ahora que las está incumpliendo o las estira hasta el límite, las vuelve relativas con argumentos que son absurdos. No es campaña, es trabajo partidista. Perfecto, entonces, ¿por qué ese trabajo se parece tanto a un posicionamiento electoral anticipado? Es decir, ¿por qué ese trabajo de partido
Es igual que una campaña política. ¿Por qué genera la misma idea de inequidad que Morena tanto criticaba cuando otros lo hacían? La respuesta no puede ser porque lo dice Morena. Eso no es ningún argumento, eso es prepotencia. Es la lógica del que se cree dueño de las reglas. Si de verdad no estuvieran violando nada, deberían de ser los primeros en exigir una revisión que fuera exhaustiva, transparente. Los recorridos, los mensajes, los recursos, la logística, la promoción, el uso de la estructura partidista o gubernamental. Que el INE investigue a fondo, con rigor, sin presiones. Si no hay ninguna infracción, no tiene nada que temer. El problema es que la 4T ha normalizado este método. Primero se hace el movimiento, segundo se crea el hecho consumado y después se busca la justificación jurídica o el discurso que lo haga pasar por legítimo. Y esto no es solo Andy. Morena está moviendo piezas, está adelantando decisiones internas, está repartiendo territorios, está acomodando sus lealtades. La maquinaria para el 2027 ya está en marcha, aunque todavía no se diga abiertamente. Los ciudadanos tienen derecho a desconfiar. Andy tiene derecho a defenderse, pero también tiene la obligación política de entender que ser hijo del caudillo, ocupar un cargo relevante en el partido, recorrer los territorios en los que quiere ser candidato, genera un escrutinio que tiene que ser superior al de cualquier otro. Y eso no es ninguna persecución, no es clasismo, no es racismo, no es ningún ataque a la transformación. Es el mínimo que deberíamos de exigir de rendición de cuentas en cualquier democracia, y más a los herederos del poder. Pretender exactamente lo contrario es pedir un trato de privilegiado, de esos privilegios que la Cuarta Transformación juró que iba a eliminar. La figura de Andy está concentrando muchas de las contradicciones del proyecto. Por un lado, representa la continuidad familiar, la concentración de influencias en un círculo muy cercano. Por el otro, nos deja ver con esta ilustración de cómo el partido que prometió terminar con los privilegios y las dinastías está reproduciendo con otros nombres, con otras dinámicas, esas mismas estructuras, esos mismos vicios de poder personalista que antes tenían desde el PRI en los 70s, principios de los 80s. Cuando se le cuestiona, la respuesta siempre es la misma, la descalificación del criticante. Si lo digo yo, que estoy gordo. Si lo dice Adela Micha, que porque ya está muy vieja. Si lo dice una persona joven, que porque es joven y no sabe de política. Ese reflejo que se repite una y otra vez solamente deja crecer la percepción de que hay una doble moral. Una que se utiliza para los adversarios y otra que es mucho más indulgente para sus amigos. El tercer punto quizá es el más importante, el más revelador a largo plazo. Mientras el oficialismo proyecta unidad y habla de un proyecto de nación, las grietas se están haciendo cada vez más grandes. Cada vez hay más y se hacen más grandes. Un análisis del diario El País identificó 6 estados como focos rojos para 2027. En Baja California ya se están viendo movimientos y acercamientos que dejan ver todas las tensiones entre los grupos partidistas. En Chihuahua, Andrea Chávez reconoció abiertamente que la disputa por el poder está dentro de Morena. No es ningún secreto a voces, es una realidad que empieza a salírseles de control. Durante años vendieron esta narrativa de que ellos eran diferentes. No el PRI, no el PAN, no la vieja clase política, no los partidos de la mafia del poder. Hoy, mientras más se acerca a 2027, están exhibiendo los mismos vicios que desean combatir con tanta moral. Los grupos de poder que están enfrentados, las peleas por las candidaturas, las luchas territoriales, las aspiraciones adelantadas, los operadores que están moviendo hilos a nivel estados, en territorio, los políticos devorándose entre sí por el botín. La diferencia es que ahora lo están haciendo con este discurso de transformación. Y esto se convierte en una contradicción todavía más escandalosa, porque esto no significa que Morena vaya a perder las elecciones automáticamente. Significa todavía algo más profundo, más grave. Morena dejó de ser el movimiento que protestaba contra el poder y se convirtió en el partido que lo administra, que se lo disputa entre ellos y que pretende eternizarse en él. Ya no basta con gritar somos diferentes o no somos iguales.
Ahora tienen que demostrar con hechos, no con eslóganes ni con discursos, cómo eligen candidatos, cómo controlan recursos, cómo evitan campañas anticipadas, cómo garantizan una competencia real y sobre todo cómo impiden que el aparato del Estado se convierta en una maquinaria electoral al servicio de su partido. Todavía el día de hoy, las señales apuntan en la dirección opuesta. La guerra interna no solamente es una anécdota de corrillos, es el síntoma de que el proyecto está madurando como estructura de poder y que al hacerlo heredó los problemas clásicos de cualquier partido que se vuelve hegemónico. La disputa por el control, la formación de las facciones, la dificultad de renovarse sin romperse. Lo irónico es que muchos de los que hoy están peleando espacios dentro de Morena utilizaron durante años el argumento de que la oposición era la misma porque se disputaba el poder de forma tradicional. Y ahora les tocaría a ellos voltearse a ver al espejo. El verdadero problema es que el poder, antes que el ciudadano, nunca hace eso. Si juntamos estas tres historias de las que hemos platicado, la fotografía del México actual es muy nítida y es bastante preocupante. El gobierno regulando el discurso bajo el pretexto de los derechos de las audiencias. Las figuras de Morena posicionándose territorialmente con el pretexto de un trabajo partidista. Un partido adelantando las decisiones y peleando por candidaturas con el pretexto de organización interna. Y todo cae en la misma obsesión. El control. El control del relato, el control de la narrativa, el control de la estructura, el control de las candidaturas, el control del partido. Y eso debería de inquietar incluso a aquellos que todavía simpatizan con la 4T o que votaron por ella con la esperanza de que hubiera un cambio real. Porque el problema no solamente es quién gobierna el día de hoy, el problema es qué herramientas de poder estamos dejando a quien gobierne mañana, sea del color que sea. La Cuarta Transformación llegó prometiendo acabar con los privilegios, democratizar el poder, transformar las instituciones. 8 años después, ya en el gobierno, la pregunta es, ¿la transformación consistía en cambiar a quienes tenían el poder o en construir un poder todavía más difícil de cuestionar, más opaco, más inmunizado contra la crítica, más concentrado en un grupo que se siente dueño del proyecto? La libertad de expresión no necesita permiso presidencial ni regulación, menos una que termine sirviendo al gobierno. Las elecciones no necesitan candidatos adelantados, no necesitan ni siquiera los hijos del Mesías haciendo un trabajo partidista, que es exactamente igual que una precampaña. No necesitamos una democracia que no requiere un partido que pretenda controlar todos los espacios desde el relato y del discurso mediático que sale de Palacio Nacional hasta la estructura territorial y las candidaturas. Se necesitan contrapesos reales. Se necesita oposición que pueda competir con las condiciones de equidad. Se necesitan periodistas incómodos que no teman ser señalados desde el poder. Se necesitan ciudadanos capaces de cuestionar sin ser tildados de traidores. Necesitan instituciones que puedan decirle no al gobierno, incluso cuando ese gobierno se autodenomine transformador. Por eso estos tres temas de los que hemos platicado hasta este momento importan y por eso están profundamente conectados. Porque no estamos hablando solamente de Claudia Sheinbaum, de Andy López o de las pugnas que hay dentro de Morena. Estamos hablando de qué tipo de democracia va a tener México en el 2027 y más allá. Estamos hablando de si el país va a avanzar hacia un sistema donde el poder se renueva y se limita o hacia uno donde el poder se atrinchera y se protege con más herramientas de control en contra de los ciudadanos. Y esa discusión ya no puede esperar a que oficialmente arranque la campaña. Si Morena ya está moviendo sus piezas, si el gobierno ya discute reglas que afectan a todo este ecosistema de la comunicación, y si las disputas internas ya se están haciendo públicas, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de preguntar, de investigar, de cuestionar desde hoy. No después, cuando los hechos consumados ya limiten las opciones. Ahora, el poder no se controla solo. Se controla cuando existe una sociedad que está dispuesta a vigilarlo sin miedo, sin concesiones, sin la ingenuidad de creer que esta vez iban a ser diferentes solamente porque el discurso suena más bonito.
Y quizá por hoy, quizá por eso, el día de hoy, estos tres temas están tan conectados. Porque cuando tienes un régimen que empieza a preocuparse demasiado por controlar el relato, por adelantar el posicionamiento político, por mantener unida su maquinaria electoral a costa de sus propios principios, la sociedad tiene que voltear a ver con muchísimo más cuidado y con mucha menos credulidad hacia el gobierno. La Cuarta Transformación había prometido transformar México. El riesgo real es que termine transformando las reglas del juego para que el poder le sea más fácil de conservar. Y eso, en cualquier democracia, siempre es una muy, muy mala noticia.